buenas tardes. Mi nombre es Javiera, asesor financiero de Mundo VFX. Y bueno, para comenzar este seminario, hoy día les vamos a hablar sobre todo lo que son noticias, cómo interpretar noticias económicas. Y para eso me gustaría primero comprobar si es que me están escuchando, si es que están escuchando correctamente. Esperaré un poquito a ver qué me dicen en el chat. Perfecto, entonces, bueno, cualquier duda o consulta también la pueden ir dejando en la zona de preguntas y al final vamos a revisarlas para poder revisarlas una a una. Entonces, ¿cómo tratar noticias económicas? La idea es poder hacer un análisis fundamental para poder llevar nuestras inversiones. Esto siempre va de la mano con todo lo que es el análisis técnico. ¿Cuál es la idea? El análisis fundamental es cómo va a reaccionar cada instrumento en función de las noticias, de la economía, de los datos. ¿Cuál es la dirección que va a tomar? ¿Cuál es la relación que tienen los instrumentos? Por otra parte, el análisis técnico lo que me muestra principalmente son los parámetros. Hasta dónde dejar mi stop loss, dónde dejar mi take profit. Generalmente estos dos siempre van a ir de la mano. Entonces, para comenzar, quiero hablarles un poco de oferta y demanda. En general es algo bastante usado decir oferta y demanda, pero para todo lo que viene, quiero que nos centremos en algo, que las necesidades son múltiples y los bienes son escasos. ¿A qué me refiero con esto? Esto lo podemos ver por distintos, ya sea instrumentos. ¿Qué pasa si es que, siempre me gusta dar mucho los ejemplos de dólar peso? ¿Qué pasa si es que hay mucha gente comprando? Este se va a ir siendo cada vez más escaso y su precio va a ir aumentando. ¿Cuál es la idea? Ir siempre hacia un equilibrio y el precio siempre va a tender a buscar su equilibrio. De repente hay noticias que pueden generar algunos shocks que se muevan muy fuertes, que generen ya sea excesos o escasez, pero al final de cuentas siempre va a ir a buscar el equilibrio. Entonces, antes de continuar con lo que son las noticias, me gustaría que nos centremos que existe siempre un precio y una cantidad. ¿Qué va en función de qué? Es una pregunta un poco como pensar en qué es primero el huevo o la gallina, si es que el precio determina la cantidad o la cantidad determina la oferta. La verdad es que son bastante bilaterales, pero ¿cuál es el tema? Que al ser escasos, los bienes son escasos, ¿qué quiere decir? Que hay una cantidad finita. Cuando hay un exceso de oferta y hay un exceso de cantidades, el precio va a tender a después buscar su equilibrio hacia la disminución. Si es que hay muchas personas que están demandando, por otra parte, ¿qué va a pasar? Los precios van a tender a subir. Básicamente eso. Además, me gustaría ver un poco el concepto de políticas monetarias y políticas fiscales. Las políticas monetarias son las decisiones que los bancos centrales toman para controlar la cantidad de dinero en circulación. Entonces, aquí quiero retomar, cantidad de dinero, por ejemplo, es algo finito. Tenemos que buscar un equilibrio. Si no, va a haber un exceso de dinero en circulación nos va a traer inflación, si hay escasez nos trae deflación. Entonces, el Banco Central en general lo que busca es poder controlar la cantidad de dinero que existe en circulación. El objetivo principal, controlar la inflación. Y sus herramientas son la tasa de interés, que al final es el costo de crédito y determina la demanda por dinero. Entonces, bueno, en otros lugares como la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, también se preocupa de lo que es empleo. Y por eso a veces van a ver en el calendario de nuestra plataforma que dice
Ya sabemos, Jerome Powell, presidente de la Fed, pero de repente dice que hablan integrantes del FOMC. Ellos son quienes se encargan de la parte de las votaciones de política monetaria en términos de inflación, porque la Fed también se preocupa de lo que es el desempleo. En cambio, nuestro Banco Central solamente tiene como meta objetivo controlar la inflación. Su meta es tenerla alrededor de llegar al 3%, por lo cual tiene que estar entre un 4 y un 2%, mientras, por ejemplo, la Fed, que es la que está generando más conflicto en este momento, busca tener un 2% de inflación, cosa que no hemos visto que eso se acerque. Por otra parte, tenemos las políticas fiscales, que estas también pueden ayudar a controlar la cantidad de dinero en circulación, que son las decisiones que va tomando el gobierno sobre las arcas públicas. Entonces, ¿qué hace con esto? El objetivo es financiar el gasto público y redistribución de ingresos y estabilización de la economía, y sus herramientas son impuestos y gasto público. Esto también nos va tocando en el mercado porque aumento en los impuestos puede generar disminución en inversión. Esto siempre pensando en el concepto de ceteris paribus, donde lo demás es constante. Existen miles de variables. Sin embargo, si lo vemos de forma simple, lo que busca es, claro, con impuestos genera una mayor recaudación, y también el gasto fiscal es creación de empleo, y con creación de empleo también dejo más dinero circulando en la economía. Es otra forma de aumentar circulación o disminuir circulación. Además de todos los proyectos fiscales son mucho más de largo plazo, como todo lo que es construcciones, hospitales, etcétera, proyectos que generan inversión y dinero en circulación. En general, es mucho más rápido lo que nos pega para este tipo de inversiones y todo lo que es contrato por diferencias, las decisiones de política monetaria. Quiero detenerme igual un poco en la política monetaria y en los bancos centrales, porque hemos visto harta volatilidad en estos días. En general, los bancos centrales siempre tienen que buscar ser lo más predecibles posible para no generar tanta volatilidad. ¿Qué estado viendo? Todo lo contrario. Lo que hemos estado viendo es que los bancos centrales han estado un poco impredecibles. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer la Fed en este momento? No hay mucha claridad. Lo que tenemos más claridad es que en la próxima reunión de política monetaria no va a bajar tasas. ¿Por qué? Porque no ha logrado controlar su inflación. Si las mantiene por cuánto tiempo, o si es que pudiese subirla, que son cosas que se hablan ya en los mercados, es algo que todavía no podemos predecir. Entonces hay ahí algo que genera volatilidad. Entonces, vamos a ir ahora un poco más, ya después de esa breve introducción de por dónde vamos a ir a los datos. ¿Qué son las cifras que más repercuten en el mercado y las que más comúnmente las podemos ver a través de nuestra plataforma, en el calendario? Antes de ir, igual quiero detenerme en la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés cuando decimos, no, es que va a subir Banco Central, va a bajar la tasa de interés, Estados Unidos no va a subir la tasa de interés? Como les decía, la tasa de interés es básicamente el costo del dinero. Entonces, es el dinero, la tasa mínima a la cual el Banco Central debería prestarle dinero a los bancos después nos cobran a nosotros un préstamo con un spread claramente que tiene que tener ganancia el banco. Las casas comerciales aumentan su spread porque tienen un nivel de riesgo más alto. Las tasas de las tarjetas de crédito también van aumentando y todos van en base a esta tasa de política monetaria. Entonces, entre más baja es esta tasa de política monetaria, menos debería costarme adquirir dinero, es decir, pedir un préstamo. En cambio, si las tasas de interés van más altas,
me cuesta más endeudarme y tener dinero circulando en la economía. Por eso, cuando las tasas de interés estaban altas también, en nuestro país veíamos que los depósitos a plazo eran una muy buena opción. En este momento creo que eso no está de la misma forma porque hemos ido bajando. Se espera que en nuestra próxima reunión de política monetaria nuestro banco baje más o menos sus 50 puntos base. Va más lento, el peso es fuerte, pero va a seguir la baja. Además, también siempre hablamos de los datos de IPC, de datos del PIB, y bueno, por si de repente alguien no tiene claro estos conceptos, el PIB es nuestra forma en cual medimos la suma de los gastos. En general existen varias formas de calcularlo, pero es un indicador de crecimiento, y del crecimiento en base igual a la producción. El PIB son todos los bienes y servicios finales, finales es decir, terminados, no como procesos productivos. Entonces, bienes y servicios finales que han sido producidos dentro de una nación en un tiempo determinado. Nuestra nación, por ejemplo, Chile, tiempo determinado, 1 año, y lo vamos midiendo trimestralmente con el IMASEC. Entonces, con el dato del IMASEC también vamos sabiendo qué es lo que está pasando en la producción y hacia dónde se va encaminando el PIB. Donde tenemos consumo de las personas, inversión, que es el gasto de las empresas, la G es el gasto de gobierno, es decir, nuestras políticas fiscales, y además tenemos las exportaciones netas, que es exportadores menos importadores, balanza comercial. Esta parte igual es importante porque muchas veces podemos ver que entre exportadores e importadores pueden haber diferencias solamente por tipo de cambio. Por ejemplo, ahora estamos viendo que el dólar está bastante alto, por lo tanto, los exportadores están exportando a un mejor precio, mientras los importadores están trayendo a un precio que se ven más afectados. Les sale más caro. Entonces, se supone que el país tiende a exportar más en estas condiciones e importar menos. Por lo tanto, hay veces que puede haber un crecimiento en el PIB o los datos de producción solamente por esta parte. Por eso también cuando salen los datos de PIB o de producción, de crecimiento, también salen los de la balanza comercial, y eso se refiere a esta partecita, a la colita. Por otra parte, tenemos los datos de IPC. IPC para nosotros es la principal medida de inflación. También podemos verlo por una deflactación del PIB, pero la verdad es que yo creo que ni yo ni ninguno de los que estamos acá en este seminario consumimos cobre. Principalmente ese es nuestra principal producción, perdón. Entonces lo medimos de una forma mejor para nosotros a través del IPC. ¿Y el IPC qué es? Es una canasta de bienes y servicios bien variados, que va, mucha gente a veces ni se lo imagina, que hay desde WD-40, cosas de construcción, alimentos, servicios financieros, gastos de educación, etcétera. Es decir, en qué los chilenos gastamos nuestro dinero. Entonces, en base a esa canasta es que vamos midiendo cómo esos precios van variando. Y lo que se hace es ver si una familia con la misma cantidad de dinero nominal podría comprar lo mismo este mes y el siguiente. ¿Cuánto le alcanzó? Ahí es donde se va viendo esa variación y se ve el aumento o no de precios. Entonces, bueno, estos son los principales datos que comienzan a salir y que vemos los resultados, y el mercado se mueve, y nosotros como ejecutivos conversamos con nuestros clientes qué es lo que está pasando. Quería darle un poco de foco hacia dónde iban estos términos. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los principales datos que vemos en nuestro calendario económico? Vemos desempleo, que son principalmente las tasas de desempleo y datos de empleo. Ventas minoristas, indicador de consumo de hogares. Ojo que acá tenemos en la parte de crecimiento también consumo,
y también el IPC es en base al consumo de hogares, por lo tanto es bastante representativo para ir viendo hacia dónde se encamina la inflación. Producción industrial, que es nivel de actividad del sector manufacturero, es decir, la industria, cómo se está moviendo. En general, por ejemplo, el S&P tenemos harto por ahí de industria. Luego, las decisiones de tasas de interés, cuando hablamos del Banco Central Nacional, de la FED, del BCE, del Banco de Japón, etc. Los datos de inflación, índice de precio al consumidor, el IPP también se encuentra dentro de este grupo, que es el precios al productor. ¿Por qué precio al productor? Porque el productor posteriormente va a traspasar ese aumento de costos al consumidor. Entonces nos empieza a decir qué podría pasar con la inflación al mes siguiente. Y el deflactor del PIB, que la verdad es que, como les decía, para nosotros no es tan relevante, pero en otras economías sí. Y las cifras de crecimiento económico, como el PIB, que es lo que decíamos del Producto Interno Bruto, el PMI también, que es producción, el Producto Manufacturero, índices de compras y otros indicadores de crecimiento. ¿Cómo podemos ir interpretando esto? Tengo por acá algo donde interpretarlo. Ya. ¿Cómo los vamos interpretando principalmente? Es qué pasa, por ejemplo, en monedas o en índices. Siempre las decisiones de tasas de interés van a ir en función de, como vimos, la oferta y demanda de dinero. Entonces, si hay mucho dinero, ¿qué empieza a ocurrir? Hay más gente que puede comprar cosas. Si hay más gente que puede comprar cosas, entonces estos bienes que son escasos empiezan a subir de precio. Y la inflación es el aumento sostenido de los niveles de precios. Por lo tanto, si tenemos desempleo, últimamente hemos visto que los datos de Estados Unidos están saliendo con más empleo de lo esperado. Eso podría sonar bien en una economía que estuviera en un buen momento, pero ellos están con una inflación muy alta. Entonces, si hay más empleo, quiere decir que más gente tiene dinero, oferta y demanda, hay más dinero circulante, Banco Central, entonces su decisión de tasas no puede bajar tasas, porque les haría más fácil el acceso al capital. ¿Qué pasa con eso? Se aprecia el dólar frente al resto de las monedas. Al no poder bajar tasas, tenemos una diferencia de tasas, la nuestra con la de ellos, que está manteniendo también esa presión alcista y nos da oportunidades en distintas monedas, en euro, en el yen, en el dólar, puesto que esta moneda se está apreciando. Ahora sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo mismo con el indicador de consumo de hogares? Con el indicador de consumo de hogares, lo que empieza a ocurrir es que estamos viendo que los hogares siguen consumiendo. Entonces, siguen consumiendo a pesar de los altos precios, no se puede bajar las tasas. ¿Qué pasaría al revés? Si hubiese más desempleo, si hubiese menos consumo, entonces hay que bajar las tasas. Así fomentar a que haya dinero circulando. Además, bueno, lo mismo, la producción industrial nos da para crecimiento. ¿Qué ocurre también en este momento? Por parte de Estados Unidos, tenemos que están creciendo igual. Están con buen crecimiento, están con buen nivel de empleo, pero no controlan la inflación. Siguen aumentando los precios. Entonces, eso es más o menos cómo se van juntando estas piezas. Ahora, yo les doy el ejemplo de Estados Unidos porque es la principal economía. Podemos ver el dólar index que se compara con las principales 6 monedas y ver hacia dónde va. Pero esto lo podemos ver como, por ejemplo, en monedas con distintos países. Por ejemplo, podríamos tomar a otras naciones como el australiano contra la libra inglesa.
por ejemplo. Simplemente viendo cómo se comportan sus tasas de interés ya podemos tener un camino hacia dónde, si vamos a ir hacia el alza o hacia la baja. Recordad que con los contratos por diferencia podemos entrar, sacar beneficios al alza o a la baja. ¿Qué está pasando? Existen otras noticias que están ocurriendo en los mercados que la impactan directamente. Ahora, la otra vez escuchaba que me decían que una noticia es como una noticia como por ejemplo lo que ha pasado con el tema Irán-Israel, de ese tipo. Es como tomar un gran peñasco y tirarlo a un río. El río se va a mover, pero al final igual va a volver a su curso. Su curso lo vamos a ir llevando a través de lo que son las noticias económicas que generalmente vemos en el calendario. Pero hay noticias que nos generan volatilidad, que nos generan movimiento y que de repente son bastante fuertes, son un choque exógeno, mueve los mercados, pero después tiende a volver a su curso. Entonces, por ejemplo, las noticias geopolíticas. Tenemos guerras y conflictos, por ejemplo, todo lo que está pasando con Irán, todo lo que está pasando con Israel. Por otra parte tenemos a Ucrania con Rusia, Rusia con toda la OTAN, Estados Unidos con prácticamente todo el resto. Luego tenemos, por ejemplo, acá en Latinoamérica, tenemos Venezuela con Guyana, también en poco conflicto por ahí, reclamando territorio. Tenemos México con Ecuador. Ecuador entró a la Embajada de México a buscar preso político, lo cual conflictivo porque es entrar y allanar una embajada, territorio internacional. Ahí hay bastante tensión también. Entonces, ¿qué comienza a ocurrir con estas tensiones? El mercado tiende a retraerse. Cuando hay guerras, es un problema para las bolsas en general, porque las bolsas significa que hay un nivel de riesgo. Lo único que es una renta fija sería un depósito a plazo o bonos soberanos como de países, bonos de empresas, que son instrumentos de deuda, y acciones, por otra parte, es lo que conforman los índices. Esta renta variable es lo que empieza a retraerse con las guerras, con los conflictos. Hemos visto que las bolsas, el DAX alemán, el FTSE 40, el US 100, el S&P, el US 500, por ejemplo, han tenido retrocesos con estas noticias. Podemos verlas a la baja, pero existen otras cosas que se empiezan a apreciar con las guerras y los conflictos. El refugio por naturaleza del mercado es principalmente el oro, por una parte, y el dólar. Entonces, con guerras, conflictos, el refugio siempre va a ser oro y dólar. Sin embargo, ya hemos visto que ¿qué ha pasado? Que las tasas de interés también tienen el dólar bastante alto. Entonces, ahí tenemos por dos partes una presión alcista del dólar que hemos estado viendo. Cuando decimos presión alcista, también que a veces se genera un poco confusión con los clientes, no quiere solamente decir que va a ir siempre hacia arriba. Y ahí es donde es muy importante el análisis técnico, porque siempre van a existir retrocesos. Pero les voy a hablar de eso en un par de slides más. Otra cosa que genera conflictos y que da muchas veces oportunidades o movimientos, hay que entender que nos medimos a través de generamos utilidad a través de la volatilidad en los contratos por diferencia, son las elecciones políticas. Por ejemplo, ahora todo lo que pasó con la Constitución en Chile, la incertidumbre de ver hacia dónde iba, si es que íbamos a tener una nueva Constitución o no, esto también generó muchas presiones alcistas al dólar. Además, estas elecciones puede ser, por ejemplo, cuando salió Milei en Argentina. Para muchos puede ser bueno, malo, como sea. En este momento ha tenido hartas protestas. Puede ser que genere más incertidumbre ahora, pero en su momento solamente el hecho de haber un cambio generó una buena expectativa. Entonces apreció un poco más su moneda.
Eso mismo ha ido pasando cuando, por ejemplo, ahora yo creo que se va a ir por esa parte a una regularización, si es que sale Trump, no porque sea eh, de mi imagen política o no, sino que con Trump se tendía a estabilizar el mercado hasta que sacaba un Twitter o algo así. Pero el que saca las elecciones es nuevamente una forma de generar volatilidad a las cuales estar atento. Los desastres naturales. Los desastres naturales, ¿qué pasó en Taiwán, por ejemplo, hace unos días? Hace unos días tuvimos un terremoto en Taiwán y automáticamente muchas de las empresas que generaban chips para la inteligencia artificial y los semiconductores, que muchos son de Taiwán, comenzaron a ver retrocesos en sus acciones, en el nivel de sus acciones. Esto simplemente porque empieza a haber una incertidumbre ante un desastre como este. Actos terroristas, bueno, lo mismo que las guerras y los conflictos generan incertidumbres. Nuevas regulaciones gubernamentales, por ejemplo, poner nuevas reglas. ¿Qué pasa si pusieran ahora un nuevo impuesto, por ejemplo, al litio o un arancel? Estoy solamente inventando un tema, pero si pusieran un nuevo arancel al litio, quizás podrían incentivar o desincentivar a la inversión extranjera. Con eso podemos tener un aumento en el valor de las acciones de empresas que se dedican a eso, o del commodity también, o viceversa. Entonces, cada vez que vemos mucha incertidumbre, guerras, conflictos, desastres naturales, etc., refugio natural, aumento en dólar, aumento en oro, guerras, aumento también petróleo. Les debo contar también que hay que contar que si las guerras aumentan el precio del petróleo es uno de los principales commodities que ayudan a que el mundo se mueva, ya sea por calefacción, transporte, armamento, etc. Quiere decir que también aumentan los costos para los países, para las personas, se aumentan los costos, aumenta la inflación. Entonces no bajan tasas. Y vamos conectando un poco las cosas. Otras noticias son relevantes a estar atentos. Las noticias de empresas, esto cuando les gusta, por ejemplo, las acciones, o operar índices, Por ejemplo, el OS 100, sabemos que tiene 7 magníficas, dentro de lo que ahora rápidamente recuerdo, tenemos Apple, Nvidia, Alphabet, la matriz de Google, ¿qué más tenemos? Tesla, etcétera. ¿Cuál es la gracia de esto? Que es a medida que van moviéndose, van entregando resultados, van mostrando señales, van moviendo también el índice del cual se componen. Entonces, si yo quiero operar el OS 100, si yo quiero operar el S&P, siempre se recomienda hacer una subcarpeta, la plataforma lo permite. Permite tener una subcarpeta donde ahí vamos a poder ver qué está pasando con esas acciones para saber hacia dónde se va a mover este índice. Las principales noticias de empresas son las ganancias corporativas, que me van a decir si es que se va a apreciar o depreciar esta acción. Por lo tanto, si es que ahora en una semana más o menos se viene Nvidia, su informe trimestral, ¿qué va a pasar acá con las ganancias corporativas de Nvidia? Se espera mucho siempre de Nvidia, por lo tanto es un movimiento en falso, o puede ser muy bueno lo que entregue, pero si no cumple las expectativas del mercado, el US 100, que es el que va, el índice donde está dentro esta acción, va a caer. Lo mismo que si le pasa algo a Apple, si le pasa algo a Tesla, se mueven en conjunto. Entonces, cuando me gusta operar índices, cuando me gusta operar acciones, la idea es tener en mente cuáles son las ganancias que están teniendo de forma trimestral y anual, y así saber hacia dónde nos vamos a mover. Por otra parte, si anuncian pagos de dividendos, si hay anuncios de dividendos, los inversionistas también pueden mover el mercado. Esto va más o menos relacionado con las ganancias corporativas. Fusiones y adquisiciones. Los cambios en la estructura de la industria también van a afectar al precio de las acciones involucradas.
Por ejemplo, hace un tiempo atrás tuvimos una acción que rentó bastante bien, que era Solvay. Solvay, bastante desconectada, pero químicos belga, donde esta empresa separó una parte de su producción, que era además la parte más importante con mayor nivel comercial. Al hacer esta separación, lo que hizo fue que amaneció muy bajo el precio de esa acción. Por lo tanto, nos dio una buena oportunidad, porque no quería decir que la empresa en sí tenga un problema de pago, que tenga un problema de ganancia, sino que la parte más importante es lo que estaba separado. Entonces afectó el precio de las acciones involucradas y aprovechamos esa alza al ir a buscar. Entonces, además, cuando lanzan nuevos productos o servicios. Por ejemplo, si ahora que había habido un aumento en la acción de Tesla porque se viene su nuevo auto completamente autónomo, autónomo. Bueno, que es la promesa inicial de Tesla, o sea, autos que sean 100% eléctricos y además que sean autónomos, que se pueda movilizar solo y que es un taxi. Entonces, eso da una nueva alza y una nueva expectativa hacia el precio de esa acción. Por otra parte, si Apple lanza un nuevo teléfono muy revolucionario, si lanza su inteligencia artificial que se está aliando con Google, Alphabet que es la matriz, pero con Google están viendo una nueva inteligencia artificial para hacer más productos con inteligencia artificial. Ahí tenemos fusiones, adquisiciones, nuevos productos y servicios, nos da buenas oportunidades también. Y además, ya les había dicho que es muy importante el sentimiento de mercado. En general, algo que hay que estar atento para tener estas noticias, para poder interpretar hacia dónde va a ir el mercado, es su sentimiento. El mercado está muy vivo. ¿Cómo lo puedo ver? A través de encuestas y análisis. Cuando salen encuestas, normalmente las personas comienzan a asumir como una realidad esa encuesta. Por eso, si se han fijado, antes de las elecciones, de votaciones, etc., no pueden salir encuestas una semana antes. Banco Central, una semana antes de dar su informe, de decir cuál es su tasa de política monetaria, hacia dónde va a ir, tiene una semana, un tiempo de silencio. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se diga se asume como una realidad. Entonces, claro, ir viendo encuestas o dichos de analistas y expertos. De hecho, nuestro Banco Central salió ahora, si no me equivoco, hoy día en la mañana, las minutas de la última reunión que tuvieron de abril. Y ahí nuestra presidenta decía que el análisis era realmente bajar 100 puntos bases. Pero era tanto el movimiento de mercado, tanto en encuestas como dichos de analistas, de expertos, que las tasas tendrían que bajarse más suave, se bajaron a 75 puntos base. ¿Por qué? Porque si hubiesen bajado 100, hubiese sido ya mucho una sorpresa para el mercado y eso hubiese tenido un dólar mucho más alcista. Si bien ahora yo creo que estamos en un canal entre los 9.90, 9.70, creo que nos podemos mantener ahí un tiempo a esperas de qué pasa. Ya tener un dólar en 9.90 es altísimo y esto repercute también en el bolsillo de todos nosotros porque casi todo lo que consumimos es importado, cosa que podemos ver un poco más atrás porque nuestra inflación la calculamos en base al IPC. Entonces, no pueden dejar que eso pase. Ya si toca los 1.000 pesos es bastante complejo para el país. Entonces, el Banco Central tampoco puede salirse tanto de los márgenes, por más que quiera bajar tasa y decir, ok, vamos por 100 puntos base. Si es que el mercado está hablando, se está diciendo, si hay encuestas, si hay analistas en la radio, en la prensa, que comienzan a decir que sería una locura, que deberían ser 50 puntos, entonces llegaron a los 75. Se supone que las próximas bajas van a ser de 50 puntos base. Ese es el camino que se está llevando por acá. Eso es lo que quiere, no va a
va a seguir con el precio del dólar, está más en función de lo que hace Estados Unidos que Chile. Sin embargo, ¿qué vamos a ver? Una caída nuevamente en todo lo que son depósitos a plazo, simplemente porque se está dando menor tasa. Si yo tengo menor tasa, puedo endeudarme más, ahorrar menos. Ese es un poco el balance que se hace en base a la tasa de interés. Y otro lugar donde siempre se puede ver el sentimiento general del mercado es a través de Twitter, de foros de inversión. Bueno, Twitter ya no es Twitter, es X, pero foros de inversión, chat online, etcétera. De hecho, nosotros como tal tenemos nuestro canal de Telegram para todos nuestros clientes, que se lo pueden pedir a su ejecutivo. Si no tienen ejecutivo, pues, bueno, es bueno que sepan también que tienen un chat de Telegram donde también uno va viendo hacia dónde va viendo las percepciones. ¿Por qué es importante también el sentimiento de mercado? Como les decía, muchas veces hay que complementar el análisis fundamental con el técnico. En este momento, ¿por qué vemos el canal en los 9.90? Porque el mercado, al estar con un dólar en 9.90, prefiere tomar utilidades que seguir arriesgándose al alza. Entonces, como vimos, oferta y demanda, si mucha gente comienza a tomar utilidades, entonces empieza a ver, quiere decir que yo voy y cambia esos dólares por pesos chilenos, hay más dólares en el mercado, hay mayor cantidad en el mercado, ya no es un bien tan escaso como lo estaba haciendo, el precio baja. De eso también podemos aprovechar con los contratos de diferencia por tener una relación bilateral, donde podemos buscar utilidades al alza o a la baja. Los canales son maravillosos. Este es un muy buen momento de encuentro. Les quiero dejar también herramientas de información, donde puedo ver toda esa información de la cual nos cuenta Javi. Era algo que veía aquí en las preguntas, donde puedo ver. Bueno, uno de los lugares es DailyFX, Investing, Forex Factory. En lo personal, a mí esta es la que más me gusta porque siempre antes de las noticias tiene un contador en vivo. Entonces uno puede esperar con cuántos minutos quedan, cuántos segundos quedan hasta que sale el dato. Y uno ve automáticamente cómo reacciona el mercado. Bloomberg también siempre una muy buena página, Yahoo Finance y Google Finance son distintos lugares donde pueden ir a buscar información de qué es lo que está pasando. Y además, siempre en nuestra plataforma, en la parte de calendario, van a encontrar día a día cuáles son las noticias que se vienen para la semana, para el mes y todo lo que están pactados. Todo lo que es análisis, etcétera, lo pueden encontrar también en estas páginas, en estas fuentes de información que son fuentes confiables. Entonces, con eso, antes de ir a ver preguntas, quiero dejarlos invitados a aquellos que no están operando con nosotros, que nos están conociendo, que quieren saber un poco más del mercado, a que entren a la página web, puedan crearse una cuenta con nosotros y así un ejecutivo se contactará a la brevedad con ustedes. Nuestras plataformas funcionan tanto por computador, donde se puede hacer un mayor nivel de análisis, también a través de teléfono y dispositivos móviles, ya sea tablet, teléfono móvil, etc. Con nuestra aplicación VFX Trader, está disponible tanto en App Store como en Google Play. Y con eso creo que estaríamos por hoy. Entonces, dudas que puedan haber. Bueno, ¿dónde encontrar información? Esto ya lo había visto. Estamos acá en las herramientas de información. Vuelvo a decir, Forex Factory en lo personal es la que más me gusta, aparte de lo que es todo lo del calendario. ¿Qué otra pregunta tenemos?
¿Hacia dónde? Bueno, ¿hacia dónde va a ir la tasa de interés de la Fed? La verdad es que, nuevamente, a diferencia de todo lo que se pueda poner en libros de economía y todo lo que podamos estudiar en términos económicos, es un momento muy difícil de analizar. ¿Por qué? Porque tenemos una alta inflación, venimos saliendo de una pandemia y estamos entrando prácticamente en una tensión casi de una tercera guerra mundial. No estoy diciendo, por favor, que hay una tercera guerra mundial en este momento, pero sí existe una tensión muy fuerte y en muchos continentes. Entonces, si vamos haciendo de que veníamos de una guerra comercial previo a la pandemia entre China y Estados Unidos, veníamos ahora de una pandemia donde recién algunas economías como China, por ejemplo, y su producción están comenzando a salir de a poco. ¿Hacia dónde pueden ir? Todo va a depender de los datos y por eso es importante tenerlos en mente, entender a qué se refieren, porque los datos es lo que nos van a indicar el camino. Se está viendo hoy mucho más día a día lo que está ocurriendo. Entonces, cuando salen las tasas de desempleo, cuando salen los datos de inflación, es lo que nos va a llevar hacia qué puede pasar con las tasas de interés. Otra pregunta tenemos. Ya. ¿Qué es nuestro banco que tiene que ver? El cobre. El cobre lo que genera es, nuevamente voy a ir hacia oferta y demanda, en términos de dólares para el país. Cuando el cobre está más alto, ¿qué está pasando? El oferente siempre va a buscar vender más, está recibiendo mayor niveles de dólares que si estuviera más barato. Entonces, entran dólares a nuestra economía. Si el precio del cobre, bueno, es nuestra principal producción y exportación. Entonces, si aumenta el precio del cobre, entran más dólares en nuestra economía. Como hay más dólares, se vuelve un bien menos escaso. Y vamos a estar buscando siempre un equilibrio. Como el bien se vuelve más escaso, entonces el precio del dólar tiende a bajar. A diferencia que si el precio del cobre va bajando, ese ingreso es mucho menor en cantidad de dólares. Entonces, esa cantidad de dólares, como es menor, lo que genera es que se vuelve un bien escaso y comienza a subir también el precio del dólar. Esa es la relación y por eso es una relación inversa entre el cobre y el dólar. Yo tendría ojo igual ahí con el cobre, ya que me preguntan por qué está subiendo tanto y como que no se ha visto tan reflejado. En general, en este momento creo que el precio de nuestra moneda está más relacionado a lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos tiene por una parte todo lo que es las guerras, tenemos el precio del petróleo también ahí que va de la mano con las guerras, por lo tanto con los niveles que está sacando no puede sacar tasas de interés. Como ya dijimos, las tasas de interés también afectan a las bolsas. Si a mayor tasa de interés, entonces me conviene ir más a un depósito a plazo que a índices de acciones. Por lo tanto, se aprecia el dólar, bolsas caen. Si hay expectativas de que se baja la tasa de interés, entonces ya no sale tan rentable estar en depósitos a plazo. Como no sale tan rentable, me voy al mercado variable, acciones, índices. Eso hacia arriba. El día que Estados Unidos baje al fin la tasa, las bolsas van a reventar al alza. Pero voy a volver hacia lo del cobre con el dólar. Tendría ojo con el cobre, si bien en este momento estamos mucho más pegados a lo que es la diferencia de tasas con la Fed, el cobre lo que tiene en este momento es que está siendo un metal bastante bien valorado, porque se utiliza mucho para todo lo que es semiconductores, para todo lo que es de electricidad, el rubro de electricidad va a tener un buen nivel porque todos los autos van a empezar a ir hacia el camino de la electricidad y la electromovilidad. La inteligencia artificial también está teniendo un gran boom y todo lo que son los centros de datos. Para poder hacer una inteligencia artificial hay que tener muchos niveles de datos. Y todo eso necesitan cobre, tanto para hacer esos centros como para lo que es electricidad. En alguna parte hay que conectar todo esto.
en algún lugar hay que enchufarlas y para eso se necesita cobre. Por lo tanto, ahí va a haber una fuerte alza. Sin embargo, en el corto plazo no me preocuparía tanto y me mantendría un poco más atento a lo que está pasando con el calendario económico y con lo que está pasando a niveles geopolíticos para ir determinando hacia dónde va la tasa de interés principal. Banco Central Europeo también es bastante importante, que esta es la última pregunta que voy a revisar, que es ¿qué otros bancos centrales pueden modificar tanto el mercado si solo es la Fed? Banco Central Europeo también es bastante importante y que nos puede dar luces que se espera que Europa comience a bajar tasas antes que la Fed. Entonces, en el momento en que el Banco Central Europeo comience a bajar tasas, también nos puede ya empezar a dar las luces de que la Fed ya podría comenzar en ese camino. Sabemos que si bajan tasas, vamos con las bolsas, vamos con acciones. Si mantenemos la incertidumbre con todos los conflictos geopolíticos, vamos con dólar, vamos con oro. Y bueno, dentro de acciones, eso no quiere decir que solamente sean las del índice, también hay acciones que se mueven de una forma en contra del mercado, como por ejemplo las que mueven cosas como petróleo, las que mueven refinadoras de metales, siempre va a existir alguna opción. Entonces yo hoy día creo que con eso los dejo, espero que haya sido algo aclarador para ustedes. Cualquier cosa pueden crearse, como ya dije, una cuenta y con gusto un ejecutivo los va a contactar y los atenderá de la mejor forma posible. Y nos vemos en un siguiente seminario, que recordar que mañana tenemos a las 12:30 del día con Daniel Pichara, nuestros ejecutivos también, sobre aspectos operativos del trading. Van a revisar todo lo que significa el gap, el rollover, que normalmente genera harta confusión ahí, take profit, stop loss, trailing stop, que nos han preguntado muchísimo también, y otros aspectos operativos para que puedan desarrollar sus inversiones de la mejor forma. Así que con gusto los dejo y que mañana sea un nuevo día y buen trade. Chao, chao.